pero además también con la presencia inestimable de la gran Mónica Aldehuela. Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alfredo. Pues muy ¿Estás bien. ¿Y ¿Sí? tú? Bien, también, sí, no nos podemos Sí. quejar. Bien, esperando que ya es martes, ya queda menos para el Genial. viernes, ¿no? O sea, ya, si hacemos ¿Ves? Hay cuentas, que ir disfrutando de la semana. carpe diem. Bueno, hablando de vivir bien y tal, ¿qué te parece si hoy empezamos hablando del buen vivir? ¿Te parece? Venga, Y vamos me allá. cuenta dónde estás. El buen vivir. Bueno, ¿dónde estás, Mónica, esta tarde? Ahora sí, pues te cuento que empezamos la tarde en el Centro de Especialidades del Hospital HLA Mediterráneo porque hoy es el Día Mundial del Glaucoma y el glaucoma es una de las principales causas de ceguera en el mundo. Entonces nosotros hemos quedado con el doctor Alascar, director médico de Oftalvis. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, bienvenido a la clínica. Muchísimas gracias. Vamos a ponernos primero en situación y a explicar qué es el glaucoma. El glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. Es una enfermedad silenciosa, se detecta a través de un control médico, tiene muchos factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo es la edad misma. A partir de 40 años aumenta el riesgo exponencialmente a partir de esa edad. Hay dos tipos de glaucoma, un glaucoma crónico y un glaucoma agudo. La mayoría de los glaucomas es glaucoma crónico, el 90% del glaucoma es la enfermedad silenciosa y eso es lo que hay que detectarla a través de unos controles periódicos con el oftalmólogo. El principal factor de riesgo en este tipo es la tensión ocular alta, ¿vale? Que esa tensión ocular alta con el tiempo mata a fibras del nervio óptico y al final se lleva a la ceguera irreversible. Entonces, aconsejamos siempre que los pacientes a partir de 40 años hagan controles periódicos con los oftalmólogos, hacer muchas pruebas. Hay muchas pruebas para detectar en una fase aguda o una fase primaria muy precoz, y con esto podemos mandar un tratamiento que consiste en unas gotas que se echan todos los días y con esto podemos prevenir muchos casos de ceguera. Claro. Vamos a pararnos un poco porque has dicho muchas cosas interesantes. Lo primero es que es una enfermedad silenciosa y me comentabas fuera de cámaras que la mayor parte de las veces no nos damos cuenta de que tenemos un glaucoma. En glaucoma no tiene ningún síntoma, entonces se detecta a través de un control médico. No se puede dar ningún síntoma como un factor de riesgo, no da un dolor ocular ni nada. Hay otro tipo de glaucoma que el porcentaje muy bajo, el glaucoma agudo, sí es verdad que es un dolor horrible que llaman la gente el dolor de clavo. Eso sí, otro tipo de glaucoma es un glaucoma agudo, se atiende en urgencia, rápido, pero la mayor parte de glaucoma no da ningún síntoma. Nada de nada. Nada de síntomas. Nada más que poco a poco en fase primaria, en fase precoce no da nada de síntomas, en la fase más tardía, que sería muy tarde, empieza a reducirse el campo visual y empezamos a ver de forma tubular, que es solamente el campo visual central. Entonces sí sería una fase muy avanzada de la enfermedad. Pero en la fase precoce no da ningún síntoma. No podemos detectarlo con algún síntoma de riesgo, un síntoma de alarma, ningún síntoma de alarma. Claro, es decir, que a nosotros a lo mejor no vamos a sufrir un momento de mareo, un momento de, a lo mejor, falta de visión, algo que nos indique el tener que asistir a un oftalmólogo. Para nada, ningún signo de alarma para avisar que tienen que acudir al médico. Lo que tienen que hacer es un control a partir de 40 años de forma anual. Si es verdad que a los pacientes que tienen antecedentes familiares tienen más riesgo, a los pacientes que tienen otras enfermedades como tipo diabetes, hipertensión ocular, hipertensión arterial tienen más riesgo, pero en ningún momento el riesgo aumenta con esa enfermedad. La miopía da un factor de riesgo también aumentado, pero si no acude a la consulta del médico oftalmólogo no hay forma de detectarlo. Claro. Por eso nos dices que se recomienda esa revisión anual a partir de los 40 años, que es cuando se detecta más riesgo. ¿En edad infantil o en edad previa a los 40? En edad muy infantil, glaucoma congénito o glaucoma infantil, tiene otros síntomas. Sí es verdad que son tensiones muy altas y eso da unos síntomas bastante reversibles en edades muy precoces. Es otro tema que no supera el 1% de los casos. Porque es importante el tema de las revisiones y de prevenirlo y que no lleguemos a... No solamente prevenirlo, es tratarlo de forma precoz para no tener ningún síntoma que afecte a la calidad de visión, que nos puede limitar nuestra actividad diaria, tipo conducir, tipo disfrutar de la vida. Entonces, esas cosas, si se detecta de forma precoz, con una gota se puede controlar la tensión y durarse
toda la vida con la enfermedad de tensión alta, pero controlada. En el caso de no poder detectarlo, no podría controlarse esta situación y ya nos llevaría a lo mejor a esos extremos, como comentábamos al principio, de quizás llevarnos a la ceguera. Efectivamente, cuando ya pasa esa fase y no detectamos de forma precoz, pasamos a la fase avanzada, todas las fibras del nervio óptico que se han muerto no son recuperables. Entonces, todo el campo visual reducido o afectado no son recuperables. A pesar de controlar el glaucoma a posteriori, no son recuperables. Entonces, normalmente, al principio, la mayoría de los pacientes con una gota, simple gotas, se puede controlar. En pacientes más avanzados tenemos otros medios, otros métodos, es el láser, tenemos la cirugía, tenemos el implante con microcirugía, también se puede controlar. Hay muchas formas de controlar. Pues muchísimas gracias, doctor. Nada, muchas gracias a vosotros. Alfredo, pues ya sabemos un poquito más sobre esta enfermedad que, como nos contaba el doctor Alascar, es silenciosa y de ahí la importancia a esas revisiones, sobre todo a partir de los 40 años anualmente, para poder prevenirlo. Más que importante. Pues gracias al doctor y gracias a ti, Mónica. Pues sí. Enseguida vuelvo contigo. ¿Vale? No te vayas muy lejos. Hasta ahora.